Este es el secreto que no quieren que sepas para cultivar un romero así de hermoso, frondoso en casa y en macetas. Resulta y pasa que cuando tenemos nuestro romero en casa, de repente él se empieza a colocar con hojas opacas, no es tan verde como de costumbre, y en la parte de abajo se empieza a poner un poco leñoso y empieza a perder todas las hojitas de esta parte, y cuando nos damos cuenta, sacamos la planta y está totalmente seca. Esto quiere decir que nosotros ya perdimos nuestra planta. He notado que al cultivarlas en macetas largas o en envases de plástico, así como esta en bolsas, ellas empiezan a tener una formación bastante bonita. Aquí he colocado varios esquejes y si ustedes pueden ver y van notando, este tiene su color verdecito, no es opaco, y la parte de abajo conserva todas sus hojitas, son verdecitas, desde la parte de la raíz hasta arriba. Todas las hojas se conservan de una manera bastante bonita. Entonces hoy les voy a compartir cómo cultivarlo de manera bonita, que se nos dé, que no se nos vaya a morir, en una maceta ideal para que este se forme de una manera bonita y nos dure por mucho más tiempo. Lo ideal para empezar a cultivar esta planta es la maceta. Ustedes van a elegir entre la maceta alargada y no esta pequeñita. ¿Por qué? Porque las raíces de este romero se empiezan a extender a lo largo de la maceta. En cambio acá ellas van a empezar a crecer superficiales y se nos empiezan a quemar con el sol, no empiezan a hidratar bien por más tiempo, sino simplemente vamos a escoger una maceta así alargada con un sustrato, un buen sustrato. Les voy a compartir el sustrato que yo uso para tipo de planta y es un sustrato universal que drene, que tenga buenos nutrientes, que tenga carbón. Adicionalmente le vamos a colocar arena de río con las piedritas y todo. ¿Por qué? Cuando los tenemos en terrenos, al suelo directo, estos tienen piedras y allí él se va agarrando las raíces y también es en sitios elevados, entonces esto nos permite que el árbol se desarrolle de una manera bonita, que no nos vaya a empezar a salir las raíces por la parte de arriba y se nos empiecen a secar. Adicionalmente a esto le colocamos también alguna cascarilla. Si ustedes no tienen cascarilla de arroz, pueden ser las semillas de soles trituradas para que no nos salgan más girasoles, y a continuación lo vamos a empezar a plantar en esta maceta. Voy a sacar este romero, tengo acá, y si ustedes se fijan, acá está lo que les acabo de enseñar en la otra maceta. Tiene que ser un poco más alargada. ¿Por qué? Porque el riego no me lo está aguantando, lo estoy regando casi que día por medio. Miren, todas estas raíces que ustedes ven acá, si él tuviera espacio hacia la parte de abajo, estas se extienden y ayuda a mantener la humedad de la planta. Entonces acá está a punto de secarse, todas estas raíces que ustedes ven acá están totalmente secas y miren, esta parte de acá se empieza ya como a salir y esto es lo que hace que la planta se mueva. Acá voy a empezar a colocar el sustrato. Yo normalmente siempre le coloco una capita. Ya estas plantas que son plantas enormes, que se dan bastante gigantes, le coloco un poquito de ceniza para curar el sustrato, si de pronto tiene alguna cochinilla, la planta, entonces le colocamos acá y acá seguimos colocándole un poquito más de sustrato de esta manera hasta llenar un poquito casi la maceta. Bueno, cuando ya tenemos nuestro sustrato acá, vamos nuestra planta, que esta es la parte más importante. Cuando ya la planta es una planta gigante, entonces ¿qué hacemos? La sacamos un poquito y en esta parte, como la planta no es tan gigante hacia los lados, sino simplemente hacia el centro, le empezamos a sacar un poquito de sustrato de los lados. ¿Por qué? Porque aquí estas raíces que tiene hacia los lados, vamos a empezar a quitarle todo esto para que cuando la coloquemos en nuestra nueva maceta, ella empiece a aprovechar todos los nutrientes que le vamos a colocar en el sustrato nuevo. Hay plantas que a veces tenemos en macetas durante varios años y allí se van perdiendo los nutrientes en riego. También le podemos colocar cáscaras deshidratadas, digamos esta primera capa de la parte de abajo. Yo acostumbro a colocarle cáscaras de cebolla deshidratadas y voy midiendo la planta. Bueno, aquí ya la puedo medir y le empiezo a rellenar por todas las partes de la maceta. Bueno, yo les comparto que este romero le gusta la humedad, pero ligeramente. Cuando ya lo tenemos en macetas grandes, por ejemplo, no es muy exigente para las macetas. Si ustedes la quieren colocar en un tiesto o de pronto una caneca de 20 litros que ustedes tengan, si la planta es un poco más frondosa, ustedes van a ver el resultado cuando lo tenemos en macetas grandes, porque la hidratación les dura un poco más. Lo importante es que el sustrato les drene, que tenga buenos agujeros, que no se nos vaya a estancar el agua, y también necesita de sol. Normalmente recibe 6 horas de sol al día, o también al lado de una ventana se da perfecto. Para los que me siguen también se puede cultivar en agua, solamente quitándole una ramita lo ponemos en agua y listo. Bueno, acá ya quedó más o menos para unos 3-4 meses para empezar a abonarlo nuevamente.